Hola Natalie, ¿me escuchas? Denia, Se escucha. nos hemos emocionado y hemos perdido el control de la grabación. Se acabó la primera. Ingresamos. A ver, les daremos unos segundos a los compañeros para que ingresen. Ahí está Ninoska. Ahí está Ronald. ¿Me escuchan, no? Ninoska, Ronald, me copian, ¿no? Sí, doctor. Bien. Entonces, volvamos a la explicación. Se cortó la primera sesión. Nos olvidamos del tiempo por la emoción. Voy. Si yo soy el vendedor, Ninoska la compradora decía, Ninoska me pide que establezcamos en la minuta de compra-venta el precio catastral que la alcaldía maneja y hagamos un contradocumento en el que establezcamos el precio real. ¿Sí? Ambos somos sujetos del contrato. ¿Ya? Ambos somos sujetos del contrato. ¿Quién sería el tercer interesado? El tercer perjudicado. Aquel que podría reclamar el por qué se ha hecho la simulación. ¿Frente a quién hacemos los trámites? O Ninoska va a hacer el trámite para poder hacer su cambio de nombre, visación y lo demás. Ante la alcaldía, doctor. Ajá. ¿Podría la alcaldía sentirse un tercer perjudicado porque siendo un monto real distinto al monto que se ha presentado en la minuta, se sienta perjudicada? Claro, doctor, porque estaría usted evadiendo de alguna forma los impuestos. Así es. Esa es la conceptualización que se le da ahora al tema, en este ejemplo de contratos simulados. ¿Ya? De contratos. Es cierto que la simulación, como habíamos dicho al principio, es una discrepancia entre lo que es la realidad y en lo que se pretende mostrar, pero tiene un fin, ¿sí? Dicho así, de manera fría, engañar a terceros, ¿cierto? Pero no podemos satanizar, no podemos decir, estamos engañando. ¿Por qué? Porque el contrato simulado, ¿cierto? El contrato simulado es entre las partes. ¿Se dan cuenta? Es entre los sujetos. Pero puede haber, según la naturaleza de los contratos que se pretendan simular, chicos, y ustedes van a ver mucho de esto en la vida profesional. Y el análisis que hay que hacer se llama así, es un contrato real, verdadero, frente a un contrato simulado. La consulta del cliente siempre va a ser qué perjuicios puedo tener, qué contingencias se me pueden presentar. Y lo que hoy por hoy se está estilando a hacer es que si los presuntos terceros se van a sentir perjudicados y estos terceros son entidades públicas, impuestos nacionales u otros análogos, hay que tener cuidado, porque las sanciones no van a venir para los abogados, van a venir para las partes como tal. Pero van a haber otras coyunturas, otros escenarios en los que sí se sigue haciendo esta clase de contratos simulados. ¿Sí? De contratos simulados. Su uso, de cierta manera, ha disminuido. Ustedes saben que hoy por hoy existe, por ejemplo, la compra de inmuebles con financiamiento bancario. Y cuando son bajo el plan de vivienda social, incluso el interés es menor a los intereses ordinarios o normales que cobran los bancos, ¿cierto? Saben de eso, han escuchado. Cuando una persona compra un inmueble con financiamiento bancario, donde participan vendedor como propietario, comprador como adquiriente,
Pero ¿quién está financiando la compra de esa adquisición de inmueble? El banco. El banco. ¿El banco participa o no participa en ese documento de compra-venta con financiamiento bancario? Sí participa, doctor. Sí participa, porque es el prestador, el que está prestando la plata, es que está financiando al comprador para que adquiera ese inmueble. Por tanto, el comprador, al mismo tiempo en ese contrato, resulta ser el deudor al banco, ¿cierto? Y la garantía viene a ser el inmueble que está comprando. ¿Ustedes creen que el banco, financiando la suma de, por decirle, $100,000, va a firmar un contrato simulado? No, doctor. De ninguna manera, ¿cierto? Porque al banco, resguardando su interés, le conviene en derecho que se establezca el monto real en el que se está comprando el inmueble porque es el banco quien está financiando. Por tanto, ahí no hay dónde hacer un contrato simulado. ¿Por qué? Porque ese documento con el monto real va a ser presentado a los trámites y de ese monto, cualquiera sea, pero va a ser el valor comercial porque es el monto que ha acordado vendedor-comprador, se va a cobrar el impuesto a la transferencia. Por eso lo curioso es, ¿no? Lo curioso es que se ha modificado, se ha abrogado, podemos decir, el antiguo código de procedimiento civil, ¿no? Porque ahora tenemos el código de procedimiento, el código procesal civil, ¿cierto? El código procesal civil, la ley 439, y además tenemos una nueva ley del notariado. Lo curioso es que no se ha modificado el código civil. El código procesal civil data de 2014, si mal no recuerdo. Nuestro código civil aún data del 1975-76. La ley del notariado establece cuáles son las limitaciones y prohibiciones al rol de funcionario fedatario. Por eso es que los notarios son los actualmente, en el tema de contratos, son los primeros filtros de control. Son los primeros filtros de control. ¿Ya? Entonces, como dice el 545, fíjense, la prueba de la simulación demandada por terceros, ¿sí? Demandada por terceros, cuando exista terceros perjudicados que al verse perjudicados puedan demandar la nulidad de ese contrato por haber sido simulado, dice, estos terceros pueden usar todas las pruebas que crean convenientes, incluyendo los testigos. O sea, los terceros que se sientan perjudicados y acreditándose que un contrato sea simulado, en un proceso pueden hacer uso de todos los elementos de prueba, de todos, incluyendo los testigos, ¿no? Eso para los terceros perjudicados. Entre las partes, entre los sujetos principales del contrato simulado, chicos, el único medio de prueba, el único medio de prueba que puede presentar es precisamente el famoso contradocumento, es decir, el verdadero contrato, porque el otro ha sido simulado. ¿Se dan cuenta? Esto se convierte en una ensalada de criterios, de preceptos jurídicos, porque la pregunta es, ¿el Código Civil está vigente? Tenemos un nuevo Código Procesal Civil, tenemos una nueva ley del notariado. Como que 543, 544 y el 545, como que no guardan coherencia con la nueva normativa procesal y con alguna normativa de la ley del notariado. La explicación que dan los legisladores es el fondo, la esencia de la simulación de contratos, ¿sí? Es mostrar una realidad aparente a lo que existe. Perfecto. Con el efecto, con el enfoque de engañar a terceros.
no surte efectos entre las partes. De ahí se agarran, dice, pero entre las partes no surte efecto. Ninguno se perjudica del uno al otro. Ambos han convenido simular un contrato por intereses que solo a ellos les debe afectar. Solo a ellos les debe importar. Pero cuando esa simulación afecte a terceros que se sientan perjudicados, a estos terceros pueden pedir la nulidad de ese contrato simulado. Y como son terceros, es decir, sujetos externos a la relación de contrato, en este caso comprador-vendedor, al ser terceros pueden utilizar todos los medios de prueba para demostrar que ese contrato simulado les perjudica. Pero cuando sea entre las partes, dice, el medio más idóneo para poder demostrar que se ha simulado un contrato y solo y exclusivamente han entrado intereses de partes es el contradocumento. ¿Se dan cuenta? Por eso sigue vigente en nuestro Código Civil el contrato simulado o la simulación de contratos. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fíjense, el contradocumento, como les decía, también conocido como documento aclaratorio del contrato principal, el contratito privado aclaratorio, como le quieran llamar. ¿Cierto? Así se denomina. ¿Está claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Sí, está claro, doctor. ¿Cierto? No es... Sí, doctor. Ahora, lo malo es eso. Adelante. Ay, mil disculpas, doctor. Quería hacerle una consultita. Digamos, dentro de los terceros perjudicados, por decir, con una venta ficticia de un bien, puede ser terreno, casa o algo, digamos, estén, por ejemplo, familiares, descendientes o ascendientes, ¿podrían ellos tal vez objetar o pedir la nulidad de ese Ese contrato? contrato simulado, sí. Por eso es que a los terceros interesa, a los terceros perjudicados, que también se los conoce como terceros interesados perjudicados, ¿no? Por eso es que la ley les dice, me debes demostrar. Y por eso les da la opción de presentar todos los medios probatorios, incluidos los testigos. Es decir, pueden presentar documentos, ¿no? Pueden presentar peritajes, ¿sí? Pueden presentar peritajes, pueden presentar testigos, pueden convocar a ambos sujetos del contrato o a uno de ellos, pueden convocar a una confesión provocada, ¿no? Pueden hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para acreditar que ha habido simulación de contratos, por un lado. Pero por otro lado, y es el tema de fondo, que esa simulación de contratos les ha generado perjuicio. ¿Sí? El tercero que aparezca, el único modo, la única causa que le va a generar el inicio de una demanda va a ser precisamente cuando se perjudique, cuando se lo perjudique. Si no se lo perjudica, no tiene nada que hacer. Es un acuerdo de partes. El contrato es un acuerdo de partes. Pero con estas últimas modificaciones que ha habido normativamente hablando, ¿no? Es que hay que tener cuidado cuando un tercer perjudicado pueda ser el Estado. Fíjense, a ver, por costumbre, les hago la siguiente pregunta. En una compra-venta de inmueble o de coche, de auto, ¿quién paga el impuesto a la transferencia? ¿El comprador o el vendedor? Una vez que suscriben el contrato de compra-venta a lo del abogado, le paga el comprador al vendedor y el vendedor le entrega toda la documentación para que el comprador pueda hacer su trámite de cambio de nombre. ¿Quién paga el impuesto a la transferencia?
El comprador, doctor. ¿Cierto? ¿Sí? Así se estila. El Código Civil dice, por ejemplo, cuando veamos el contrato de compra-venta, que es el contrato tipo, el contrato no el mejor ni el menor, pero el más completo, dice la doctrina, ¿no? Por eso se llama contrato tipo. Dice que los gastos de la celebración del contrato de compra-venta corren a cuenta de ambos sujetos. Es decir, la elaboración del contrato de compra-venta corren a costo de ambos sujetos. Si yo les cobro, por decir, 500 bolivianos, cada uno paga 250, ¿cierto? Pero los gastos de cambio de nombre, dice, los paga el comprador, claro, él va a poner a su nombre las cosas, el bien. Y por costumbre se ha hecho de que el comprador pague el impuesto a la transferencia, ¿sí o no? Pero la ley 843, que es una ley del régimen tributario impositivo, chicos, establece de forma clara que el impuesto a la transferencia, ¿sí?, la debe pagar el vendedor. ¿Por qué? Porque él está beneficiándose con el monto de dinero. Muy pocos aplican esto. ¿Por qué? Porque por costumbre se ha hecho precisamente costumbre que el vendedor pague, pero los que conocen y saben, le dicen al vendedor, ¿en cuánto acordamos el inmueble? ¿En cuánto me lo va a vender? $150,000. Yo le propongo 140,000. Bueno, ya, pero usted me paga el impuesto a la transferencia porque así dice la norma. Ah, no, entonces dice, el 3% de 140,000 es 4,200. Entonces, yo le voy a vender en 144,200 el inmueble. Pagándole el impuesto a la transferencia, recibo mis 140,000. Los que saben. Ahora, hay vendedores que lógicamente le dan el precio al comprador, incluido el impuesto, y le dicen, no se haga problema, 180,000 es mi última posición y yo le voy a pagar el impuesto a la transferencia, como dice la norma. Pero ya le están aumentando al precio el 3% y por eso pagan. Pero la costumbre ha hecho que el comprador siempre pague el impuesto. Y les cuento que la ley 843, como les digo, es una ley, establece que en la compra-venta el impuesto a la transferencia debe ser pagada por el vendedor. ¿Sí? Por el vendedor. Eso para que ustedes sepan, porque tienen que saber, son futuros colegas. Doctor, Adelante. una consultita, digamos, si es que, digamos, el comprador, digo, bueno, el vendedor aumenta ese 3%, por ejemplo. ¿Habría alguna modificación para el pago del impuesto? ¿Podría aumentarse? Porque si digamos que eso va a entrar con el monto total, digamos, de la compra-venta, va a ser un monto mayor. Entonces el pago del impuesto no estaría sujeto a aumentar ese monto. Claro, claro. Esa es una muy buena percepción, ¿cierto? Pero hay un tema. Cuando el vendedor asume la responsabilidad de pagar el impuesto a la transferencia, ¿sí? Dice, yo le estoy pidiendo 180, ¿por qué? Porque estoy incluyendo el valor del 3%. En el documento vamos a poner menos el 3%, pero yo se lo voy a pagar. Allá, entonces le sacan el 3% del valor y ponen menos ese 3% en el valor, pero el vendedor que va a pagar nunca va a aceptar firmar una minuta simulada y un contradocumento. ¿Sí? El vendedor que va a pagar el impuesto dice que se ponga el precio real. Tanto más el impuesto que voy a pagar, yo estoy pagando. O sea, es una por otra, pero sí exige que se ponga el monto real. ¿Por qué? Por liberarse de cualquier problema que pueda generar. ¿Ya? En la realidad se sigue manejando, chicos, ¿sí? Con cierta más holgura
hacer la minuta en bolivianos en base a la base imponible que les acabo de mostrar y hacer un documentito privado entre partes, ¿no? Hacer un documentito privado entre partes con el precio real. Por decirles, $137,000 es la venta real. ¿Ya? $137,000. Pero el comprador le dice, no puedo yo erogar esos gastos. Vamos a una cosa, vamos a hacer un documento privado en el que lógicamente se va a poner el precio real. Y en la minuta, la alcaldía dice que el inmueble vale 161,000 bolivianos. Le pondremos 200,000, no hay problema, voy a pagar sobre ese monto. El vendedor dice, bueno, no hay problema, yo no me hago problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el contradocumentito, el contratito privado, no va a ir a ningún lado. Ahora, ¿cómo la alcaldía, en la parte impositiva tributaria, que es perjudicada, porque si cobrara el monto, el porcentaje del 3% sobre un monto real, es mucho más que cobrar sobre un monto de 200,000 bolivianos, lógico. Pero díganme, ¿cómo comprueba? ¿Cómo comprueba si en su base catastral dice 161,000 y en la minuta dice 200,000, un poquito más? ¿Cómo comprueba que el precio comercial es otro? Si el documento, el contradocumento, el documento aclaratorio no va a ningún lado, queda entre las partes. ¿Se dan cuenta? En lo que sí no se hace una minuta simulada es cuando el banco interviene como financiador. Es cuando el banco interviene como financiador. ¿Por qué? Porque al banco no le conviene, pues, que se declare un monto menor porque está desembolsando la totalidad o el 80% del dinero. Y eso se aclara en el contrato. ¿Cierto? Entonces, es una manera de... El Código Civil está vigente, lógicamente la simulación de contratos también. En lo que hay que tener cuidado como abogados es el acto jurídico, la naturaleza del acto jurídico en el que podemos aplicar el contrato simulado. ¿Ok? Bien, a ver, para terminar, tengo un documental acá muy didáctico, escogido precisamente para este tema, ¿no? ¿Pueden ver, chicos, la imagen? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Voy a dar paso al audio del documental, pero que no sea muy listo. Y voy a silenciar mi micrófono para que ustedes puedan tener acceso al audio. Escuchen, por favor. ¿Puede explicar un tema, por favor? Claro, sin ningún problema. Yo en este momento se lo explico. Vamos a la biblioteca. Bueno, pasa adelante. Comencemos con la explicación. Toma asiento. Bueno, la simulación de contratos. Empecemos. La simulación de contrato es una excepción al consentimiento previo de un contrato. Este permite su creación de forma bilateral de las partes y este no corresponde a la realidad. Y podríamos hacer una pregunta. ¿Por qué se habla de excepción al consentimiento? Bueno, esto no quiere decir que no son conscientes del negocio jurídico, más bien saben lo que quieren. Sin embargo, al momento de realizar el contrato, no lo hacen de la forma adecuada para ese negocio, sino que ocupan otro tipo de contrato. Podemos poner un ejemplo. Ana desea un préstamo de dinero, sin embargo, no quiere hipotecar su casa. Por tal razón realiza una compraventa con pacto de retroventa a Luis, quien le prestará el dinero y al momento de pagar el préstamo se le devolverá su inmueble. Bueno, la simulación no se encuentra expresamente regulada en la legislación salvadoreña. Sin embargo, es por el artículo 8 de la Constitución de la República que dice, en paráfrasis, nadie se puede privar de lo que la ley no prohíbe. En pocas palabras, la simulación relativa se utiliza para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta ser de carácter disfrazado bajo la forma de otro contrato. Bueno, esta simulación debe cumplir con los requisitos de un contrato según lo codificado o regulado. Y además de ello, se debe asegurar que el mismo no sea perjudicial para una de las partes, porque al ser así, podría solicitarse la nulidad del mismo.
e incluso denunciar cargos penales de estafa. En El Salvador se reconoce los siguientes requisitos según la sentencia 184/2015 de la Sala de lo Civil y expresamente dicen: el acto simulado tiene ciertos requisitos, como lo son 1. Acuerdo de las partes, 2. Discordancia intencional y 3. Intención engañosa. Vamos a comenzar con la 1. Acuerdos de las partes. Es necesario que ambas partes finjan su voluntad de contratar. Es necesario que las partes hayan manifestado su voluntad fingida. El engaño pues tiene que ser bilateral, en sentido de voluntades hacia un mismo fin. 2. Discordancia intencional. Este debe ser voluntario por ambas partes. Esto hace posible distinguir esta figura del error, ya que en este último el acto es involuntario, es una consecuencia de lo anterior. Puede ser voluntario entre las partes. Este acuerdo distingue el acto simulado del error, en el cual no hay conformidad entre los sujetos. El error no es requerido, es voluntario. Tercero, intención engañosa. Es claro que la simulación falta un elemento esencial porque existe discordia entre lo querido y lo manifestado. El engaño siempre está presente en la simulación, ya que está tratando de aparentar una situación inexistente. También existe lo llamado simulación ilícita, que la única finalidad que posee es el engañar a un tercero, al titular de ciertos bienes o demás interesados que les podría afectar los negocios jurídicos. Por ejemplo, un socio de una sociedad usa su cargo de administrador único para realizar negocios jurídicos de forma personal y no para la sociedad que se le otorgó, ¿no? Ejemplo, pactar la inscripción de una marca y al final la inscribe a título personal. 2. Otro es un contrato de compraventa con pacto de retroventa. Estos casos se dan mucho en la práctica salvadoreña y también visto al inicio de esta presentación. Por esa razón, la jurisprudencia de Chile reafirma que para que una simulación de contrato sea lícita, no debe perjudicar a un tercero o a una de las partes de forma engañosa. La doctrina divide la simulación de contratos de 3 maneras. Absoluta. En el acto no se regula la verdadera realidad. Ejemplo, Roberto posee una deuda de 30.000, los cuales se discuten en un juicio ejecutivo donde ya se embargaron sus bienes. Para evitar perjuicio, simula una compraventa con Carlos, también conocido como Carlitos, que es su hermano, y acordaron que una vez termine el peligro, le devolverá los bienes de la compraventa. Viendo ese caso, el contrato es simulado, si bien es cierto que en la compraventa se da la tradición del bien. En este caso nunca existirá la tradición porque regresará al título original. 2. Relativa. La intención del acto jurídico es cierto, sin embargo, de una forma disfrazada o simulada. Ejemplo, Carlos tiene un inmueble valorado en $200.000 y esta será vendida a la Plan Internacional para construcción de un hogar para niños, pero sabe Carlos que al momento de realizar esa compraventa debe pagar impuestos por esa transferencia, y como las donaciones son exentas de renta, Carlos decide hacer un contrato de donación. 3. Simulación por interposición de una persona. Generalmente se da cuando la persona no tiene capacidad legal para suscribir contratos. Ejemplo, Giovanni tiene 30 años, sin embargo, posee un retraso leve en la mente, pero aún no ha sido declarado incapaz. Por lo tanto, decide vender su carro a José. Pero para ser legal, José le pide al hermano de Giovanni que firme a su ruego para poder adquirir el vehículo. Ahora, en caso de conflicto por fraude, se puede solicitar la nulidad de esa simulación en tribunales. Sin embargo, se debe de probar cuál era la intención verdadera de los contratantes, siendo esto un aspecto subjetivo difícil de demostrar. Una vez probados los requisitos de este litigio, pueden variar según sea cada caso, pero para lo general, en casos de fraude, lo que procede es la anulación del contrato y otras responsabilidades administrativas y judiciales que pueda tener la persona. Ejemplo de ello, regresando al caso de Carlos,
hacerla declarado nula la simulación, podría proceder a un proceso de fiscalización por parte de la Dirección de Imputación Internos por la evasión del impuesto y su respectiva sanción administrativa. En la parte judicial, un proceso penal de fraude. Para el caso de terceros interesados, el negocio jurídico les son inoponibles. Ahora bien, también se reconoce que si la nulidad es absoluta, todos los efectos jurídicos se anulan. Sin embargo, si es relativa, solo subsisten los que son relacionados a la intención de la contraparte y lo que no será anulado. Dependerá del criterio del juez, la verdad. El proceso para pedir la declaratoria de nulidad dependerá de la cuantía del contrato. Si es mayor de 25.000 colones, será un proceso común, y si es menor, será un proceso abreviado. Artículo 240 y 241 del Código Procesal Civil y Mercantil, y en caso de ser demandado en un proceso ejecutivo por un título valor, se pueden alegar las excepciones del artículo 639 del Código de Comercio. En conclusión, la simulación de contratos no están prohibidas ni reguladas por las leyes salvadoreñas, claro. Son contratos bilaterales en los cuales las dos partes deben estar conscientes de la simulación a realizar. Si esta no genera beneficio a solo uno o genera algún perjuicio, el mismo será válido. Y dependiendo de la manifestación de la voluntad, puede ser simulación absoluta, relativa o simulación por interposición de una persona. Y en caso de existir algún fraude de ello, se puede pedir la nulidad vía judicial, y con ello sus efectos pueden ser diversos según cada caso. Muchas gracias por su atención prestada. Feliz día. Bien, chicos, ¿se dan cuenta? ¿Qué Sí, doctor. rescatamos? Fíjense, y lo he hecho a propósito, ¿no? Hay una legislación comparada ahí entre la legislación de Chile, la legislación de El Salvador, que en su Código Civil no regula el contrato simulado, pero sí lo hace en la Constitución, interpretada lógicamente por su Corte Constitucional. Pero los principios, los presupuestos legales que acabamos de compartir son los mismos. Es un acuerdo, porque es un contrato voluntario entre las partes, que simulan una situación inexistente, que si bien no debe perjudicar a ellos, pueden verse perjudicados terceros. Y fíjense los ejemplos que pone, ¿cierto? El de compraventa, el último ejemplito muy interesante que dice, sabe que si vende en semejante precio, debe pagar impuestos. Entonces buscan la manera de simular una compra-venta con un contrato de donación, porque las donaciones están exentas de cualquier impuesto. En el tema de las deudas de dinero en juicio, lo que les decía a un principio, las famosas ventas ficticias, ¿cierto? Simulan vender, cambiar todo como que lo hacen, pero en la realidad, en un contradocumento, en ese privado aclaratorio que se llama, está diciéndose que una vez que pase el peligro, pues retorna a su titular. Hay que hacer los papeles de nuevo. Entonces, ¿qué ha sido? Ha sido una venta simulada. Y pese a tener el detalle de que pueden haber terceros interesados o terceros afectados jurídicamente, lógicamente reserva el derecho también de procesos de nulidad o anulabilidad del contrato simulado cuando esos terceros perjudicados, fíjense lo que dice y lo que habíamos compartido en clase, logren demostrar, porque lo difícil es demostrar. Es un tema subjetivo de las partes entran de acuerdo y solamente ellas saben por qué lo hacen. ¿Se dan cuenta? En las minutas, como les reitero, el precio real pueden ser $150,000. Agarran la base imponible y para que no parezca muy dirigido, dicen, le aumentaremos 50,000 o 20,000 más, perfecto. Y se hace, se sigue haciendo, con la única aclaración de que con la nueva ley del notariado, los notarios ya no reconocen de firmas el contradocumento, ni el documento privado aclaratorio de un contrato principal. Entonces eso queda entre las partes y se estila que ese contrato principal sean firmados por de puño y letra
de puño y letra, nombre completo, número de carnet, firma y además la huella dactilar, la huella digital, como llamamos. Entonces ese documentito privado llamado contradocumento va a quedar entre las partes. No va a salir a ningún lado, porque ese documento privado asegura entre las partes la verdad de las cosas. Hay una comparación muy interesante que hace el documental y dice, la simulación es voluntaria y el error es involuntario. Lo escucharon, ¿verdad? Dice, la simulación no se puede igualar ni comparar con el error porque la simulación es voluntaria y el error es involuntario. ¿Se acuerdan cuando vimos los vicios del consentimiento, tocando el tema de los requisitos del contrato? ¿Sí? El error era la falsa apreciación de la verdad, de la realidad, ¿cierto? Y la simulación es la discrepancia entre lo que es real y entre lo que se quiere mostrar, con el fin de engañar a terceros. ¿Están de acuerdo con que entonces la simulación es voluntaria y el error es involuntario o tendría que ser al revés? ¿Qué cree? ¿Qué dice? ¿El error es involuntario y la simulación voluntaria? A ver, ¿qué dice Denia? El error es involuntario, se podría decir, doctor. Y la simulación es voluntaria. Sí. ¿Qué dice Nino, Natalie, Noelia? ¿Es así o discrepan con ese criterio? Involuntario, doctor. ¿El error es involuntario? Sí, doctor. Entonces, ¿están de acuerdo? Sí, claro, claro. El que alguien me induzca en error o me haga caer en error no tiene que ver con mi voluntad. En cambio, la simulación, al ser, ojo, simulación de contratos, el contrato es un acuerdo voluntario. Y cuando las partes se ponen de acuerdo para simular cierto aspecto, ya sea absoluta o sea relativa, lógicamente están validando de manera voluntaria la celebración de ese contrato. ¿Cierto? Y ahí volvemos a caer en que la simulación es voluntaria y el error es involuntario. Bien, espero que haya quedado comprendido, chicos. No es difícil, es parte de lo que vamos y ustedes van a ver en el ejercicio profesional. Se sigue dando, como les digo. El documental ha sido muy práctico, ¿no? Hace una relación de legislación comparada. En nuestro caso, está regulado en el Código Civil, en el libro de contratos. Está reconociendo una simulación absoluta, una simulación relativa. Está reconociendo la existencia del contradocumento, pero también está reconociendo que cuando haya terceros perjudicados, estos pueden demandar la nulidad del contrato, la invalidez del contrato. Lo difícil es demostrar, ¿cierto? Es cierto también porque las partes subjetivamente saben cuáles son las razones o los motivos que generan la suscripción de estos contratos. ¿Ok? Bien, muchísimas gracias por su asistencia. El día lunes tenemos clases y este fin de semana voy a subir estos videos más a plataforma. ¿Listo, chicos? Está bien, doctor. Hasta luego. Está bien, Muchísimas doctor. gracias. Que les Gracias. vaya Hasta bien. luego, Chao, chao, doctor. chicos. Chao, chao. Hasta luego, chicos. Hasta luego.